Bueno, buenas a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora van a ver esto, pero voy a tratar de ser breve y cerrar este tema del bautismo en agua. Esta es la tarea que quedó pendiente. Hablamos un poquito y cualquier duda que tengan, cualquier comentario, me lo pueden hacer. Van a estar viendo este video. Espero hacerlo lo más corto posible, aunque tengo muchos pasajes para compartir, pero vamos a intentar ser breves por un tema de no aburrirlos, digamos, ¿no? Sé que ver un video así puede ser un poco aburrido. Pero bueno, vamos directo a la segunda parte. Les voy a hacer un reconto o un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora y tratar de descifrar algunos pasajes bíblicos que pueden ser controversiales o donde por ahí quedan algunas dudas. Eh, Allá vamos. Muy bien. Recordarán del capítulo anterior, si ya lo leyeron, si hicieron las tareas, si pasaron clase, tienen el PowerPoint también de la semana pasada, que empezamos hablando de ese juego de asociaciones, de asociar queso con la leche, o no sé, la leche con la vaca, el dormir con una cama, etcétera, etcétera. Cómo el bautismo siempre se asocia con agua. Sin embargo, hay problemas con esto, y el problema de asociar el bautismo solo con agua es que en la Biblia existen muchos otros tipos de bautismo. Ahí habíamos visto varios pasajes, en esos tres que vemos ahí. Mateo 3:11 es donde habla del Espíritu Santo y fuego, que dice Juan el Bautista, que vendrá otro mayor que yo, el cual no soy digno de atar la correa de sus zapatos, que los bautizará en el Espíritu y en fuego, con el Espíritu y con fuego. Lucas 12:50 es donde Jesús habla del bautismo de muerte. Le dice, si recuerdo bien, a Santiago y a Juan. No, él dice, no es ese. Él dice, hay un bautismo el cual me toca y cuánto me angustio. Por eso, ese es el bautismo de muerte, era el bautismo cuando él iba a morir. Y en 1 Corintios 10:2 nos habla de que Israel fue bautizado en la nube y en el mar, en los tiempos de Moisés, Moisés en la nube y en el mar. Entonces, como vemos, no todos los bautismos son en agua, y eso quiero que profundicemos un poquito más, porque lo que en realidad sucede, lo que hace que haya un bautismo sincero, el verdadero significado del bautismo, es que produce un cambio completo y permanente en la persona que se bautiza, en el objeto bautizado. Y por eso bautizarse no es en agua, sino que tiene que ver con otra clase de bautismos, en una muerte, en fuego, lo que vivió Israel en Moisés, en los tiempos que fueron liberados, etc. Acá van a ver cuántos bautismos hay secos, digamos, donde no es por agua, y van a ver una lista de pasajes. Ustedes pueden comprobarlo, no quiero que pasemos mucho tiempo en esto, lo pueden ver por su cuenta, pero ahí hay varios pasajes. En Lucas 3:16, el que bautiza es Cristo y los bautizará en fuego. Este es el pasaje parecido o paralelo al que recién mencionábamos de Mateo, donde Juan el Bautista está hablando de que Cristo vendrá y los bautizará en espíritu y fuego. Es Cristo el que bautizará, y la idea, la intención, o lo que queda claro acá, que ese bautismo de fuego no es algo como el fuego pentecostal, sino es el fuego que sucederá cuando sean enviados al infierno. Tras la segunda venida de Cristo y cuando vengan todos los acontecimientos apocalípticos finales, el Señor va a traer juicio, y ese juicio implica fuego a los incrédulos. Ese va a ser un bautismo de fuego donde el cambio de esa gente va a ser completo y permanente. Luego está el bautismo en el Espíritu Santo, que está Hechos 2, es Pentecostés, y el Mateo 3:11 es donde dice que Cristo lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo obviamente es a los creyentes, no a los incrédulos, entonces son diferentes los receptores. Vuelve a ser Cristo el que bautiza, y es un bautismo de Pentecostés, es el bautismo que ven en Pentecostés, un bautismo visible de hechos milagrosos, de hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Carismático o pentecostal, digamos, porque fue en Pentecostés. Pero es Cristo bautizando con el Espíritu Santo. Eso sucedió en Hechos.
La promesa estaba en el 3:11, o Juan el Bautista lo dijo, y en Hechos sucedió. El bautismo de muerte, que lo leímos o lo mencionamos recién, es el mismo Cristo, ¿verdad? El que lo recibe, porque fue el que murió y dijo que tenía que bautizarse de un bautismo que prefería no hacerlo, y es el bautismo de muerte. Lo bautizó Dios Padre, y esto fue en la cruz, cuando murió. El bautismo en el cuerpo de Cristo es que el que nos deposita en el cuerpo de Cristo. Este pasaje lo podemos leer, 1 Corintios 12:13, lo tengo acá. Dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, este es el bautismo en el cuerpo de Cristo, que nos deposita en el cuerpo de Cristo. Lo recibimos todos los creyentes, a todos los creyentes se nos dio a beber de un mismo espíritu. El agente es el Espíritu Santo, porque dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu, o sea que el Espíritu es el que nos bautiza, y lo hace al momento de aceptar a Cristo. Todos, somos todos, no solo aquellos que tienen un don o un bautismo carismático. Somos todos los creyentes que somos bautizados y por eso estamos en el cuerpo de Cristo. Aquel que está en el cuerpo de Cristo forma parte de su cuerpo, forma parte de la iglesia. Primera de Pedro 3:20 al 21 es un pasaje que también la gente lo suele asociar con agua porque en los tiempos de Noé ese bautismo no salva y creen que es por agua. Pero en realidad es un bautismo seco porque lo que sucede acá en el pasaje habla de que en el arca de Noé fueron bautizados. O sea, no dice en el arca de Noé, pero en los tiempos de Noé, vamos a buscarlo así, estamos claros. Primera de Pedro 3:20 y 21. Dice... que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, en el arca, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante agua, es decir, se salvaron por estar en el arca, no por estar en el agua. Los que estaban en el agua se murieron. Entonces, aquellos que pasaron por ese tiempo, por ese diluvio, estando en el arca, se salvaron. Y dice, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Ese fue un bautismo como el bautismo que nos salva a nosotros. ¿Cuál es el bautismo que nos salva a nosotros? El que mencioné más adelante, el anterior, el de estar en el cuerpo de Cristo. Es decir, que el arca de Noé es un tipo, una ilustración, una semejanza del cuerpo de Cristo. Así como los 8 que se salvaron por agua, en realidad por estar en el arca durante el tiempo del agua, del diluvio, nosotros nos salvamos del juicio eterno, nos salvamos incluso del fuego, del bautismo de fuego, por estar en el cuerpo de Cristo. Entonces, esta es un tipo. ¿Y quién fue el receptor? ¿Quién fue el que se bautizó? Los que se salvaron mediante agua, 8 en total, dice acá. El agente fue Dios mismo y esto sucedió en el tiempo del diluvio. El pasaje de 1 Corintios 10:2 es algo más o menos parecido, porque ahora es en los tiempos de Moisés, decía en Moisés, ¿no? Y esto sucedió en la nube y en el mar. El receptor fue Israel, el pueblo de Israel. Fue Dios quien los salvó cuando los liberó y cuando pasó todo lo que pasó. Y fue al cruzar el mar y durante el tiempo del diluvio. Y este es el pasaje más complejo de todos. No quiero meterme en esto porque no tiene mucho sentido, no varía demasiado, pero es un bautismo más que se menciona en la Biblia, que dice que es por los muertos. Acá van a haber varias opciones también, es un tema más complejo, pero no viene al caso. Pero Pablo está mencionando que es bautizarse por los muertos en 1 Corintios 15:29. La idea es que está hablando de una de las opciones, es que es por los creyentes mártires, aquellos que murieron por la fe. Sería Dios el que los bautiza, y esto sucede cuando muere. No me quiero meter en este tema, en este bautismo, porque no viene al caso, no es algo importante, es solo mencionarlo como uno más, que es mediante la muerte, y que sucede como bautismo de las personas
que son creyentes y que fueron mártires, pero que no tiene nada que ver con agua. Así que acá tenemos 2, 4, 5, 6, 7 bautismos que son secos, o sea, sin agua. Algunas cosas a mencionar es que aunque el bautismo de Moisés y el de Noé mencionan agua, no hay que confundirse porque no fueron bautismos con agua. Los que se salvaron no se mojaron. Los 7 bautismos fueron realizados por Dios en una de sus 3 personas, sea Cristo, sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Y todos produjeron un cambio completo y duradero en el receptor, como el verdadero sentido de la palabra baptismo, ¿sí? Algo que produce un cambio permanente y duradero. Los bautismos con agua, hay varios, mencionan los distintos de la ley, o sea, los que Dios mandó en su ley. El receptor era Israel, porque era el tiempo de Israel, y el agente fue un sacerdote o un individuo, o sea, alguien hacía ese sacrificio, un intermediario. Y esto sucedía un montón de veces. Todo el tiempo que pasaba algo había diferentes procesos rituales. Además, los judíos agregaron otras cosas, los fariseos, en su afán de hacerse más santos y mencionar que eran más santos que los demás y mostrarse, agregaron todos unos rituales, el lavado de los instrumentos, los utensilios para comer, las manos, etcétera, etcétera. Ya lo mencionaron como algo ritual de purificación. Eso no era algo que estaba mandado en la ley. El receptor fue Israel, lo hicieron los mismos seres humanos, sacerdotes, individuos, también lo hacían todo el tiempo cuando iban a comer, etcétera. Tenemos el de Juan, Juan el Bautista, que también bautizó a Israel para preparar el camino para encontrarse con el Mesías. Arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes para recibir al Mesías, para reconocer al Mesías. Entonces fue por algo puntual. Juan ahora también bautizando a Cristo cuando Jesús vino con otro propósito, ¿no? El agente fue Juan y el momento también sucedió en el desierto. Ese es otro bautismo diferente. Y el último es en el nombre del Señor, en la Gran Comisión y también en Pentecostés, cuando Pedro predica, dice como 3.000 personas fueron bautizadas y se añadieron a los creyentes. Los receptores eran todos los creyentes, a partir de la Gran Comisión son enviados a bautizar en agua, ¿sí? El agente es otro creyente, un creyente que bautiza a otro creyente, y esto fue al momento de creer. Quizá algunos dirán, bueno, esto es lo que nos mandan hoy día. Así que bueno, vamos a ver. Primero, algunas notas. No todos fueron ordenados por Dios. Como ven acá, lo ordenó la tradición judía, agregaron a otras, a toda la ley. Algunos se realizaban no solo una vez, sino de forma repetitiva. Pasaban muchas veces, como los que mandó Dios y los que ellos agregaron. Y por último, estos bautismos no producen ningún cambio. No eran permanentes y completos. Por eso había que repetirlos y por eso eran para un momento determinado, pero no producían grandes cambios. Hebreos 9, 9, 10 lo dice. Las ceremonias judías eran rituales visibles que representaban una verdad espiritual que se cumplieron en la obra de Cristo. Este pasaje lo leímos la clase pasada. El bautismo en agua es ceremonial. Acá está el pasaje, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en los tiempos de la ley. En cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversos bautismos, abluciones, lavados de purificación y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Esto es lo que pasaba en los tiempos antiguos, ¿no? Esto no los podía hacer perfecto. Algo que es muy importante, cada ceremonia judía, cada cosa que Dios les mandó hacer a los judíos, representaba un símbolo de una verdad espiritual más profunda. Vamos a ver algunas cosas. Estos eran rituales visuales que apuntaban a un futuro cumplimiento en Cristo. La Pascua, el que celebraban el éxodo del pueblo de Israel. La entrada del sumo sacerdote el día de expiación una vez por año
el sacerdote, el sumo sacerdote entraba al santo, al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo. El Yom Kippur se llama. En los judíos hasta el día de hoy celebran el Día del Perdón. La circuncisión de cada niño judío al octavo día, otra verdad que representa una verdad más importante. El bautismo en agua, otra verdad que representa, otra cosa ilustrativa que representa una verdad más importante. Todas estas cosas Cristo las perfeccionó. ¿Cómo? Veamos algunos pasajes. 1 Corintios 5, 7. Dice 5, 7. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. La Pascua, donde se celebraba el éxodo de Israel, el tiempo de la sangre en los postes para que cuando pasara el ángel de la muerte no los matara, el cordero que representaba el sacrificio que de esa sangre que permitía que se salvaran, eran todas ilustraciones de lo máximo que hizo Cristo. Un cordero pascual mucho más perfecto, aquel que no se le quebraba ningún hueso, y como Isaías dice, no se le quebró ningún hueso al Señor, fue sin quebrar ningún solo hueso. Entonces, el Cordero perfecto fue Cristo, lo está diciendo el mismo Pablo. La entrada del sumo sacerdote, el día de expiación, en Hebreos tenemos un montón de pasajes que hablan de esto, de que Él es nuestro sumo sacerdote. Les voy a leer el 9:12, que dice: entró una sola vez, está hablando de Cristo, y para siempre en el lugar santísimo. No hay más necesidad de que cada año se haga esa entrada del sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo o de nosotros. No hecho por manos humanas, no es ningún ser humano normal, es decir, que no es de esta creación. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. O sea, un sumo sacerdote, como también dice Hebreos capítulo 5, según una orden mucho mayor que la de los levitas, sino la orden eterna de Melquisedec. Entonces, toda esta maravilla de lo que escribe Hebreos nos demuestra que él es el gran sumo sacerdote y aquel que fue mucho mayor que los sumos sacerdotes que vivieron en los tiempos del pueblo de Israel. La circuncisión de cada niño al octavo día. En Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29, dice: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba a Dios y no la gente. Entonces, la verdadera circuncisión es interior, cuando el espíritu llega a nosotros y nos purifica el corazón. Y como la palabra de Dios dice en otras partes del Antiguo Testamento, la promesa era que esa circuncisión no iba a ser física, sino espiritual. Entonces, tenemos esta promesa, tenemos este evento donde con Cristo hemos podido venir a tener plena confianza de que Él ya nos perdonó los pecados, Él ya fue el Cordero perfecto, no hay más que pedir perdón en el sentido de que una vez que Cristo está en nosotros, su obra es perfecta, completa. Entonces, todas estas verdades eran ilustraciones de lo que venía. Y lo mismo pasa con el bautismo en agua. Nosotros ya leímos 1 Corintios 12:13, y sabemos de Efesios 4:5, que habla de que hay un solo bautismo, y es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua es mucho más imperfecto y no tiene la eficacia que tiene el bautismo en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13, que ya lo vimos, dice: todos fuimos bautizados por un solo espíritu. Y esa es la que nos constituye, dice la segunda parte, en un solo cuerpo. Ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos vio a beber de un mismo espíritu.
Entonces, sabemos que el agua también tiene una representación del Espíritu y el bautismo en agua, el verdadero bautismo que es en el Espíritu Santo. Así que espero que esto quede claro, ¿no? Todas estas cosas, la Pascua, la entrada del sumo sacerdote, la circuncisión, el bautismo en agua, eran símbolo externo hasta que Cristo lo completara. Cuando Cristo lo completó ya no tenía ningún sentido, no tenían efecto. ¿Alguna prueba que necesiten bíblica? Colosenses 2, 16, 17. Ya lo vimos en Hebreos 9, ¿no? O 9, 9, 10 más adelante. Pero Colosenses dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra, ilustración, no lo que quieran decirle, de lo que ha de venir, lo perfecto que venía con Cristo. El cuerpo es de Cristo. Recuerdan que vimos que los judíos tienen bautisterios que se llaman mikveh, perdón, bueno, mikvah también, se le dice mikveh del siglo I. En el siglo I se han encontrado arqueológicamente en los alrededores de Jerusalén un montón de mikvehs que fueron usados en los tiempos de Jesús y del libro de los Hechos. Se encontraron muchos de estos al sur del monte del templo, sobre la base de las escaleras de la puerta doble de Hulda. Y ustedes lo vieron en el mapa. Es decir, que el bautismo con agua fue una parte muy importante de la ley mosaica y el sistema religioso que tenían. Entonces tiene un trasfondo netamente judío. En la dispensación de la gracia, vamos a ver algunas cosas, porque hay pasajes que menciona esto, ¿no? Pablo dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. ¿A qué bautismo se refiere esto? Dice, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. ¿Cuál es el bautismo que nos hace partícipes en la muerte de Jesús? Muchos dicen que es en el bautismo en agua, porque cuando nos hundimos y salimos representamos la muerte y la resurrección, pero eso no es cierto. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Romanos 6:8, un poquito más abajo. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él en su muerte, dice. Esto no es el bautismo en agua, sino el bautismo en el Espíritu, cuando nos bautiza el Espíritu Santo y nos pone en el cuerpo de Cristo. Efesios 4, 4, 6. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo y en medio de todos y en todos. ¿A qué bautismo se refiere esto? Evidentemente al superior, ¿no? Al recibir a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Es al bautismo en el Espíritu. No es el bautismo en agua que tan solo es ceremonial y no tiene poder para salvar, sino el que nos deposita en el cuerpo de Cristo, el que nos pone en el libro de la vida, nuestro nombre, es el bautismo en el Espíritu Santo, que nos pone en el cuerpo de Cristo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Entonces hay que bautizarse en agua en Cristo, ¿verdad? Para poder ser revestido de Cristo. Pero es evidente que eso no es cierto. El bautismo en agua no tiene eficacia ni poder para regenerar al bautizado. Eso lo hace el bautismo en el Espíritu Santo. Pablo una vez más está haciendo referencia al verdadero bautismo que es en el Espíritu Santo que nos deposita en el cuerpo. Primera Corintios, a Pablo le dijeron, ¿no? Pablo dice, ¿cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Así, ahí sí está hablando del bautismo en agua, ¿no? Gracias a Dios, dice, no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también fue bautizada la familia de Estéfanas. Fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Si bien esto no es prueba fehaciente, porque sí bautizó a algunas personas, no es prueba fehaciente el decir Cristo no me envió a bautizar, de que no es el mandato directo, porque acá lo que está diciendo que no es que lo mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio como la prioridad.
demuestra que le da muy poca importancia a esto, porque no es el mandato de ir y bautizar. Y también hay un periodo de transición que lo venimos hablando. Entonces, entre las primeras personas, los primeros convertidos, ese bautismo en agua parece que siguió sucediendo, como prueba también a los judíos. Pero el ministerio de Pablo, evidentemente, lo dice él, a los gentiles no tenía como mandato el bautizar en agua. Acá podemos comprobar un hecho interesante, que es cuando se le pregunta a Pablo y a Pedro qué hay que hacer para ser salvo, y los dos dicen algo un poco diferente. Pablo omite el bautismo en agua. En Hechos 2:38 es cuando pasa lo de Pentecostés, Pedro predica, la gente dice que se compunge de corazón, ¿no? Se pone, se entristece, se conmovieron, y ellos le dicen: hermanos, ¿qué debemos hacer? Le dicen a Pedro. Y él le dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, contestó Pedro. Y así recibirán el don del Espíritu Santo. Eso es Pedro. O sea que hay que bautizarse para poder recibir el don. En cambio, a Pablo le pregunta el carcelero en Filipo, Pablo en Hechos 16:31, le dice en el 30: señores, le dice el carcelero de Filipo cuando se da cuenta que están vivos, que no se escaparon, que pasó el terremoto, él se iba a matar. Y entonces dice, lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo no dice lo mismo que Pedro, no está predicando el mismo evangelio ante un gentil ahora. Dice: cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos, contestaron él y Silas, Pablo y Silas. Entonces, el mandato lo que tenía que hacer para ser salvo es diferente. Y Pablo no manda a bautizar de esa manera, ¿no? No es parte del mismo evangelio, por decirlo así, la misma predicación para ser salvo. Vamos a ver algunos argumentos. Hay gente que dice que debemos seguir el ejemplo de Cristo. Cristo se bautizó, nosotros debemos bautizarnos. Pero debemos bautizarnos porque Cristo se bautizó, seguir su ejemplo. Pero Cristo vino bajo el tiempo de la ley y Cristo vino para obedecer la ley. Cristo fue también crucificado circuncidado al octavo día, guardaba el día de reposo, adoraba en el templo, se mantenía fielmente a la ley y a las tradiciones judías. Cristo se bautizó con un fin único que nosotros no podemos cumplir. Él vino a cumplir con toda justicia. Por eso esperó a los 30 años para ser sumo sacerdote. La ley declaraba que el sacerdote debía esperar a los 30 años para empezar su ministerio y debía pasar por una ordenación, realizar un sacrificio por sus pecados. Jesús no los tenía porque era perfecto, y tenía que hacer una ceremonia de bautismo, una ceremonia de purificación. Entonces, él estaba cumpliendo con la ley para ser sacerdote como los judíos, ¿no? Entonces, nadie más de nosotros puede seguir ese ejemplo. Ninguno de nosotros debe bautizarse con el mismo bautismo de Cristo. No tiene sentido. Ninguno de nosotros va a ser sumo sacerdote para interceder ante Dios por los demás. Así que eso es bastante obvio. El segundo, dicen, y este es quizá más fuerte en su argumento, que debemos obedecer el mandato de Cristo según la gran comisión, ¿no? Ir y predicar el evangelio, hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Señor, ¿no? Debemos bautizarnos para obedecer el mandato de Cristo, que manda bautizar. Cristo dio este mandato, sin embargo, bajo la dispensación de la ley. Estamos en tiempos del evangelio, de los evangelios. Hechos viene a la vuelta, sigue sin suceder nada, por eso eh, la orden es clara, el mandato es claro, el tiempo es claro, de que estamos bajo la ley. Pentecostés sigue bajo la ley y el cambio dispensacional no se ve para nada. Entonces tiene sentido porque el bautismo en agua es para los judíos y entonces no hay ningún cambio. Se dan tres mandatos acá: ser discípulos a todas las naciones. No es ese el misterio, no es que los gentiles no iban a llegar a escuchar de Dios bajo la ley, sino que era a través de los judíos. Entonces los judíos eran mandados a predicar a otras naciones que
se obedecieran la ley, que se hicieran judíos, que entendieran, que aceptaran al Dios de Jerusalén o al Dios de Israel. Debían de bautizar a los convertidos y obedecer a todo lo que él enseñó. ¿Cristo qué enseñó? Enseñó toda la ley, enseñó cosas que nosotros no cumplimos hoy. Por ejemplo, Mateo 23, 2 y 3 mandó obedecer en todo a los fariseos y escribas. Él le dijo algo así como, deben obedecerlo en todo, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, nosotros no obedecemos a los fariseos en todo. Los discípulos sí tenían que cumplir con toda la ley y enseñar a obedecerla. Guardaban el día de reposo, etcétera, etcétera. Pablo jamás siguió este mandato de Cristo porque claramente se opone a que los gentiles obedezcan la ley mosaica. ¿Por qué? Porque hubo un cambio y los gentiles no tenían que obedecerlo. Eso lo vemos muy claro en sus cartas y en lo que sucede históricamente a lo largo del libro de Hechos. Este mandato de Cristo es parte del tiempo de la ley, porque él vino bajo el tiempo de la ley. Y por consiguiente, este mandato de bautizar con agua fue una instrucción vertical que se terminó al pasar al tiempo de la gracia. Entonces, otros dicen que los creyentes se bautizaron con agua. Entonces, como Jesús lo encomendó en la Gran Comisión, los discípulos bautizaron en agua y está bien que nosotros lo hagamos. Pero nuevamente, en Pentecostés no hay ningún cambio. Eso lo hemos visto a lo largo de la clase. Seguimos bajo el tiempo de la ley. Las promesas del reino estaban vigentes, más vigentes que nunca. Se venía el reino. Era indispensable que se arrepintieran y se bautizaran para que pudieran experimentar la vuelta del Mesías. Se está ofreciendo el reino a Israel y por eso Pedro predica ese arrepentimiento. Arrepentirse de haber matado al Mesías como pueblo que lo estaba esperando y pasar por esa ceremonia o rito bautismal de purificación para esperar, como Juan el Bautista, para arrepentirse de sus pecados y esperar al Mesías. Ahora era lo mismo, era la segunda oferta. Pedro está ofreciendo la agenda del reino, entonces está siendo testigo de Jesús como se lo mandó en Hechos 1:8. El bautismo en agua como ceremonia seguía siendo parte del sistema judío, como parte de la dispensación de la ley en el trato de Dios especial con esta nación. Nada hay de cambio. Entonces, el único bautismo efectivo hoy día es con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, como dice Efesios, ¿no? Hay un solo bautismo y es el bautismo superior, el del Espíritu Santo. El bautismo en agua no es requisito para la salvación. Bueno, no hay obras, ¿no? No es por obras. Eso es bastante claro. Y el bautizarse en agua sería una obra. Entonces, todos los que creen que el bautismo en agua es necesario para alguna cosa u otra, estarán de acuerdo de que no es para ser salvos. El bautismo en agua no puede ser requisito para la membresía de una iglesia local, como algunas iglesias lo tienen, porque esto sería tener que hacer cosas para ser parte de una iglesia, y es un legalismo. La mayoría ven al bautismo en agua como un acto voluntario de testimonio a los demás, como una expresión pública de fe. Así lo ven en la mayoría de las iglesias. Sin embargo, para esto no hay ninguna base bíblica, no hay un lugar donde se diga que hay que hacer esto como para testificar a los demás de que sos creyente. Sabemos claramente que la Biblia habla de que es por frutos, de que nos conocen por el día a día, de que es una vida transformada, etcétera, etcétera. Y se puede contribuir a confusión sobre la salvación. Gente que cree que es salva porque en algún momento de su vida se bautizó en una iglesia, aunque su vida no haya cambiado nada. Gente que quiere bautizarse otra vez porque la vez anterior no estaba seguro, porque no tiene convicción, etcétera. Entonces, al poner demasiado significado en una ceremonia limitada, que es visible pero no es real, no es la espiritual, muchos creen ser salvos por esto y eso no es cierto, o que necesitan volver a hacerlo, o que ahora sí que en esta iglesia es la verdadera, o en esta iglesia son más espirituales, ahora sí me bautizo acá, o porque me bauticé acá años atrás, soy salvo. Eso no es cierto. Y por último, decir que no somos los únicos en la misión Bethesda que no nos bautizamos en agua, que no practicamos el bautismo en agua, ni como un mandato, ni como algo que es necesario hacer.
el Ejército de Salvación, que tenemos dos hermanos ahí, Ilmar y Claudia, que son de Ejército de Salvación allá en Cochabamba. Ellos podrán dar fe de que no se bautizan en agua. Y la denominación Amigos, que tiene bastante presencia en algunos países, como acá en Bolivia, tampoco se bautiza en agua. Quizá por otras razones, pero no lo hacen. Así que bueno, intenté cubrir lo máximo posible en este tema. Espero que quede claro, que haya paz en sus corazones, porque sé que es un tema que muchos, inclusive en la misión Bethesda, por quizá venir de otro trasfondo, tienen dudas o tienen preguntas o nunca terminan de convencerse. Creo que a la gente en algún aspecto le agrada el tema de bautizarse en agua, se siente bonito, se siente bien, pero no es algo que nos añada nada. Debería quedar claro esto. Cualquier pregunta, cualquier duda, es difícil pasar así la clase, no sé cuánto duré, pero hablé lo que tenía para avanzar. Espero que no les sea tan pesado por escuchar y bueno, nada, quiero terminar por acá y simplemente voy a hacer una oración breve esperando que Dios les dé firmeza en lo que creen, en la iglesia a la que asisten, en saber que Dios nos tiene en un buen lugar y que ustedes mismos puedan llegar con convicción a tener la seguridad de que somos sellados por el Espíritu Santo y ese es el bautismo que en verdad nos salva, nos pone en la eternidad, nos amiga con Dios, nos hace hijos de Dios, lo cual podemos clamar a Abba Padre y poder estar seguros de que somos sus hijos y que no necesitamos de ninguna obra exterior, porque la obra completa la hizo Cristo en la cruz y eso es lo que sirve, saber que fuimos bautizados en muerte por lo que Él hizo y eso nos hace ser santificados. Así que eso, voy a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Espero que los hermanos puedan estar atentos a lo que se está compartiendo y puedan hacer un estudio de su parte de cada pasaje, de cada cosa, y las dudas que tengan, que las puedan realizar, las puedan resolver, que haya convicción, Señor, de parte de cada uno, y todo este estudio que ha llevado ya 10 semanas, Señor, que pueda llegar a una conclusión positiva, a tener mayor madurez, mayor comprensión y conocimiento, Señor, de tu palabra, y que cada hermano, Señor, que está estudiando este curso, que pueda poner de su parte, orar, buscar, Señor, en tu voluntad para estar tranquilos de que creen lo correcto, de que su nombre sobre todas las cosas está en el libro de la vida y que son parte y han experimentado este verdadero bautismo, que es de una vez y para siempre, y es el que nos purifica el corazón porque nos hace santos ante ti, por lo que has hecho, Señor, en la cruz. Gracias por lo que has hecho, gracias por tu vida, por tu salvación, y pedimos, Señor, que todos podamos ser parte de esta maravillosa experiencia, Señor, de ser hijos tuyos, de ser parte de lo que estás haciendo y de tu familia, y poder tener una relación cercana contigo, Señor. Ayúdanos a ser nuevas criaturas y a vivir, Señor, conforme a tu voluntad. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Gracias y que Dios me los bendiga. Nos vemos muy pronto. Chau, chau, chau.